Buenos días otra vez. Terminé mi última entrada con un pensamiento monumental de Hume que habla de lo inevitable que son las cosas en las sociedades humanas, ¿no? Y decía, cara al gobierno, que el auténtico principio del gobierno constitucional requiere que se suponga que el poder político será siempre utilizado abusivamente para promover los fines particulares de quien lo determina, es decir, del que tenga el poder en aquel momento. No porque siempre sea así, sino porque tal es la tendencia natural de las cosas, para defenderse de lo cual están precisamente las instituciones libres y las leyes. Razonable y racional, qué difícil tantas veces, ya que únicamente se puede ser razonable y racional a nivel social mediante la educación del juicio personal y social, y los sistemas educativos no parecen poder, ni incluso las sociedades más desarrolladas, y mucho menos a nivel global, conducirnos colectivamente a los niveles mínimos de entendimientos compartidos que puedan fundamentar unos razonables órdenes sociales, una democracia válida para todos, ya que de todos los sistemas políticos inventados por el hombre, la democracia es el más vulnerable al asalto y perversión por parte de los alucinados, los corruptos y los demagogos, por parte de aquellos que solo utilizan la democracia como camino hacia el totalitarismo, sea del tipo que sea populista, económico, ideológico, religioso, del tipo que sea. Pero son regímenes totalitarios y para su propio provecho, por medio del halago de las masas y la estimulación de los peores instintos colectivos, lleno de promesas. Los políticos prometen y prometen, llenos de promesas imposibles de cumplir, ya que, como puso de manifiesto un irónico observador, la democracia es el único sistema político que garantiza que nunca seamos mejor gobernados de lo que nos merecemos. Joder, qué tristeza. Nunca seremos mejor gobernados de lo que nos merecemos, porque votamos lo que votamos y, consecuentemente, tenemos el gobierno que nos merecemos. Y si permitimos gobiernos corruptos, solo conseguiremos sociedades corruptas, ya que de antiguo nos viene el pensamiento chino de que las sociedades y los peces se pudren por la cabeza. Si tú permites tener gobiernos corruptos, pues la sociedad entera será corrupta. Como ya evidenció Spinoza, no es la razón el principal impulsor de las acciones de los hombres. No, no es la razón. Lamentablemente, el gran descubrimiento de la humanidad fue que el mundo podía explicarse de la razón. Ese ha sido el gran descubrimiento, el de la Ilustración. Oiga, el mundo y la realidad se pueden explicar desde la razón y se pueden gobernar desde la razón. Pero no es así. No es así. Volvemos una y otra vez a la emotividad, a la imagen, a la palabrería. Lo que son las auténticas, según Spinoza, lo que son los principales impulsores de las acciones de los hombres es el ciego deseo y las compulsiones profundas que lo alimentan. La ambición, la prepotencia, el rencor, el orgullo, la avaricia, el odio, la envidia, la esencia sublimada de crueles y astutos depredadores, ahora casi pensantes que somos fundamentalmente. Ahora casi pensantes. Solo una educación excelente podría, tal vez de futuro, cambiar tan pesimistas predicciones. Comillas. Si un pueblo pretende ser ignorante y libre al mismo tiempo, pretende algo que no se ha conseguido ni se conseguirá jamás. Jefferson. Lo repito, estos son uno de los pensamientos que para mí son absolutamente centrales en la teoría política. Si un pueblo pretende ser ignorante y libre al mismo tiempo, pretende algo que no se ha conseguido ni se conseguirá jamás. De modo que más nos conviene a todos que las instituciones sean verdaderos templos a la razón y que supongan diques de contención y represión a los alucinados excesos de los hombres en sociedad, de los políticos en sus habituales mentiras y desmesuras, y a nuestras bastardas motivaciones individuales y colectivas. Y la única base segura para mantener una democracia moderna es el respeto y la exigencia escrupulosa de las normas y las leyes que soportan el edificio social. Y esta exigencia rigurosa de sometimiento es para todos, sin excepción, pero mucho más duramente exigidas y penalizadas cuanto mayor sea el grado de responsabilidad social que se tenga.
Es decir, los políticos que propician desastres debían de pagarlos cuando acaban su mandato, pero pagarlos con todo el peso de la ley, con cadena perpetua si es necesario, pagarlos, pero salen absolutamente irresponsables. Los mayores crímenes de la humanidad salen absolutamente gratis para el que los comete. Ya lo tengo dicho por ahí, que de muy antiguo viene el pensamiento de que las leyes en las sociedades son como las telas de araña, bueno para detener lo débil y destruirlo por completo por lo fuerte y poderoso. E imprescindible, los procesos judiciales o los responsables sociales acusados de delitos sean inmediatos, rigurosos, sin pausa ni demora ni compasión, para propiciar y evidenciar buenos ejemplos sociales. ¿Lo conseguiremos algún día? ¿Creéis que esto es razonable? Razonable lo es. ¿Conseguible con la panda de golfos que gobiernan el mundo? El gran problema de las instituciones es que están dirigidas por hombres, cada cual con toda la carga inmensa de miserias e incompetencias, de ambiciones y supeditaciones, de corruptelas, de manera que al final las instituciones serán tan eficaces o ineficaces y tan morales o inmorales como los hombres que las dirigen. Elijamos bien y controlemos mejor y con máxima dureza. Sombrío panorama. Si tú ves una institución que funciona mal porque los hombres que la dirigen son malvados intrínsecamente. Si una institución que está bien pensada funciona mal, ¿qué funciona mal? Pues funciona mal casi todo, pero vamos, pongamos la justicia. Si tú crees que la justicia se separa del sentido común, se separa del pueblo, mete a la cárcel a los jueces. Si tú crees que los políticos están haciendo una mala gestión en lo que sea, mete a la cárcel a los políticos. Salva a la institución y masacra a los inmorales y a los indecentes. Y, por supuesto, descalificamos por sí solos los discursos razonativos, entre comillas, que solo intentan justificar maldades, intoxicaciones y despropósitos, ya que la historia nos demuestra, en contra de la conocida aseveración en contrario, que una asamblea amplia sí puede propiciar, acoger, desarrollar y amparar el absurdo, el fanatismo y la maldad. Y todavía más grave, la idiotez. Es decir, una amplia asamblea de ciudadanos nunca puede equivocarse. Pues no es verdad. Una amplia mayoría de ciudadanos se equivoca de una forma absolutamente terrorífica, nada más que ver el mundo cómo funciona. Y es una amplia asamblea de ciudadanos. Y vaya que si puede propiciar, acoger, desarrollar y amparar el absurdo, el fanatismo y la maldad, y todavía lo más grave de todo, la ignorancia y la idiotez. Un irónico observador se preguntaba, ¿es la necesidad la fuerza que hace mover al mundo? Repito, ¿es la necedad la fuerza que hace mover al mundo? Pues la verdad, que tal lo parece. Y recordar que todas las tiranías son solo posibles por la complacencia y el desinterés de los ciudadanos. Oiga, todo lo que nos pasa es por la complacencia y desinterés de los ciudadanos, porque no pedimos ni exigimos la cabeza de los que nos están conduciendo a los desastres. Si tú optas a un puesto de responsabilidad y lo cumples mal, tienes que pagarlo. En todas las profesiones del mundo, menos en los políticos. Un arquitecto al que se le cae una casa se va a la cárcel. Y sin embargo, un político que es el desastre de miles de millones del presupuesto nacional porque ha cometido errores de bulto, sale libre. Y un juez que ha hundido la vida de un ciudadano con unas acusaciones infundadas, sale libre. No tiene que pagar. ¿Por qué? Lo mismo da bajo qué nombre esté la tiranía. El hecho es que el sistema es tiránico y no queda igual como pongas el nombre. Se escondan. Sea esa tiranía democrática, teocrática, económica, ideológica o simplemente dictatorial. Todas las dictaduras son la misma dictadura y tienen la misma y única ideología. El poder absoluto sin crítica ni oposición. Tú hablas de democracia, todo lo que tú quieras. Pero cuando tienes el poder,
sin crítica ni oposición, eso es una dictadura. O si tienes a callar a la crítica, o comprar a la crítica o tal, eso es una dictadura. Hoy ningún hombre público se atrevería a oponerse o a criticar esta moderna dictadura que supone el débil pensamiento, el relativismo moral y la falta de vigor social instalados en lo que se ha de llamar lo políticamente correcto, que supone únicamente un manto de hipocresía social que nadie se atreve a descalificar, de enfrentar y enfrentarse a los ciudadanos con las verdaderas obligaciones de su condición. Comillas. La democracia debe ser algo más que dos lobos y una oveja votando lo que se van a comer. Bobart. La democracia tiene que ser algo más que eso. Que el diálogo de dos lobos y una oreja que están decidiendo qué es lo que se van a comer. La oveja, por supuesto, el pueblo. Muy por el contrario, hoy las sociedades occidentales, especialmente Europa, comillas, Europa no está dotada para una historia feliz porque en este tiempo moderno, culto y técnicamente construido, los hombres se olvidaron de aprender a pensar y a morir y han quemado todas las naves. Glusman. ¿No hemos olvidado en Europa de pensar? ¿Lo hemos olvidado? ¿Nos hemos olvidado a morir? Parece por momentos asentarse en el pensamiento de Europa, en el pensamiento difuso, en la falsa de compromiso con su sociedad, en el patriotismo y el honor considerado como anticuarias, en la vacuidad, en el pensamiento débil y acomodaticio, en conceptos morales evanescentes, en el pacifismo sin criterio, en el relativismo moral carente de principios sólidos. Esta es la situación intelectual de Europa. Comillas. Vivo o sobrevivo en una sociedad adolescente. Occidente, con todas sus fachadas, empieza a parecerse un gran parque temático. Estamos rodeados de mensajes idiotas, productos fascinantes que no sirven para nada, carruseles sin rumbo, pero muy coloridos, iconos infantiles, edenes tuneados, sueños de purpurina, leyes algodonosas, amigos virtuales, vídeos de Lady Gaga, principios anodinos, pasiones reciclables, humores caprichosos, demagogias baratas, caras de malas pulgas, rencores africanos. Bueno, y también arrobos a ojo delicuescentes como el de la Pajín saludando a Raúl Castro. Cadmani. Laura, digna hija del maestro. Hay que ver la pleitesía de las izquierdas europeas a esa gentuza de Cuba no tiene explicación posible y además van con cara de arrobamiento, como si estuvieran en el portal de Belén adorando al niño. Es un disparate. Yo cada vez que veo a esta gente, esto que hablan de Cuba, me da una vergüenza, me da un pudor ajeno, porque ellos saben que están mintiendo. Pero lo que pasa es que para ser de izquierda, pues tienes que disculpar a los criminales. A los criminales. Y el que disculpa a un criminal es cómplice por asociación, ¿no lo sabéis? Oh, Dios mío. Solo otra herencia más, la tal Pajín, ministra de Sanidad en su día, a la altura e imitación del que nombró. El innombrable Zapatero, ejemplo de vacuidad, de imbecilidad manifiesta, sumados ambos al coro de los muchos que, por afinidad política, por sueños totalitarios, solo necedad incurable, solo pensar por modernos, porque somos, en fin, somos castristas en Europa. Joder, iros a vivir allí y quedaros allí para toda la puñetera vida, imbéciles. Desde una sociedad democrática son capaces de rendir pleitesía a los más grandes y sangrientos dictadores y criminales de nuestro tiempo. Si tú rindes pleitesía a los criminales, eres un criminal. ¿Lo sabéis o lo queréis saber? Comillas, los necios con poder son siempre más peligrosos y más perjudiciales que los malvados para la sociedad. De eso en España tenemos una colección de necios con poder. ¡Qué barbaridad! Y sin embargo, bien de antiguo tenemos el pensamiento de Aristóteles. Os doy un pensamiento claro de alguien que pensaba de verdad. Es obligación de la magnanimidad, odiar y amar abiertamente, juzgar, hablar con toda franqueza y en comparación con la verdad no hacer caso de la aprobación o de la reprobación ajena.
¿Veis a alguien en la vida pública? ¿Lo veis a alguien en la vida pública en todas las sociedades del mundo? Ya que, comillas, fundar la recompensa de las acciones virtuosas en la aprobación ajena es aceptar un fundamento demasiado incierto y demasiado confuso. Montaigne. Y Apolonio aseguraba que mentir era propio de siervos, y decir la verdad propio de hombres libres. Es la primera y fundamental característica de la virtud. ¿Se ven hoy hombres políticos libres en las modernas democracias? ¿Veis hombres libres en los partidos políticos? ¿Qué quiere que el jefe que digamos? Y les pasa la nota desde los centros de los partidos, lo que tienen que defender. Hoy por la mañana tenéis que defender. Oiga, pero es que eso es lo que hay que defender. Pero es que eso es lo que hay que defender, o si no, búscate toda la ocupación. ¿Hay alguien que diga la verdad en la jungla política del mundo? ¿Hay alguien que diga la verdad? La democracia moderna solo podrá ser sustentada por una educación excelente, exigente y permanente. Comillas. Pon en la escuela lo que quieras para la ciudad, Platón. Os lo repito. Pon en la educación lo que quieras para la ciudad y para el gobierno. Ya que las sociedades donde la mediocridad y la ignorancia sean su punto de equilibrio, solo conseguirán ser gobernados por mediocres e ignorantes. Comillas. Y esto es un pensamiento que la gente tiene olvidada y debiera ser central en nuestras vidas. Comillas. Una buena parte de nuestra felicidad individual y social depende de que seamos bien gobernados. Por tanto, la elección de nuestros gobernantes merece nuestra más cuidadosa reflexión y el ejercicio de nuestra máxima responsabilidad. Joder. Os lo repito. Una buena parte de nuestra felicidad individual y social depende de que seamos bien gobernados. Por tanto, la elección de nuestros gobernantes merece nuestra más cuidadosa reflexión y el ejercicio de nuestra máxima responsabilidad. No hay sociedad en el mundo donde esto sea cierto. Repito, no hay sociedad en el mundo donde esto sea cierto. Muy por el contrario, hoy parecemos asistir a la exaltación de lo peor, de la fealdad, de la miseria moral, de la incuria intelectual, de una demagogia incontrolable, del abuso político y social, de la corrupción generalizada, de la estimulación de los peores apetitos de la bestia social libre de toda atadura moral, del economicismo extremo, de los dispendios y locuras sin medidas de la clase política, del fanatismo ideológico religioso, de la presión pública de los ignorantes, de los necios y de los fanáticos, de la limitación continuada de nuestras libertades, de cada vez mayor intromisión permanente de los estados en las vidas privadas, de la inseguridad pública y jurídica, de la esquilmación de nuestros bienes y de nuestros esfuerzos, de la corrupción generalizada, de la codicia desatada, del ozafio y de lo vulgar. Comillas. La libertad del pueblo está en su vida privada, no la perturbéis. Es un discurso apasionado, pero tan real, lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Lo repito, y con este canto desesperado a lo que está sucediendo, cierro esta entrada. No hay sociedad en el mundo donde esto sea cierto, que seamos responsables a la hora de elegir a nuestros dirigentes. Muy por el contrario, hoy parecemos asistir a la exaltación de lo peor, de la fealdad, de la miseria moral, de la incuria intelectual, de una demagogia incontrolable, del abuso político y social, de la corrupción generalizada, de la estimulación de los peores apetitos de la bestia social libre de toda atadura moral, del economicismo extremo, de los dispendios y locuras sin medidas de la clase política, del fanatismo ideológico religioso, de la presión pública de los ignorantes, de los necios y de los fanáticos. Mirad las redes sociales, que es una auténtica vergüenza. Esa presión pública de esa panda de ignorantes, de asesinos potenciales, de famas y de vidas, de la limitación continuada de nuestras libertades, de cada vez mayor intromisión permanente de los estados en las vidas privadas, de la inseguridad pública y jurídica, de la esquilmación de nuestros bienes y de nuestros esfuerzos, de la corrupción generalizada, de la codicia desatada, del ozafio y de lo vulgar.
La libertad del pueblo está en su vida privada, no la perturbéis. Ya no la perturban, la dominan, la controlan, te persiguen. Yo cuando veo gente que llega a suicidio por los insultos y persecuciones de las redes sociales, por una panda de necios, anónimos, que de pronto opinan sobre cosas que no saben y persiguen, insultan y marcan y demonizan a gente, me da tanta vergüenza. Sentirme humano, me da tanta vergüenza. Ser hermano de esta parte de la humanidad enferma, tanto dolor y tanta vergüenza. Un cordial saludo y perdonar el apasionamiento, pero hay veces que la indignación te desborda.